Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 177 y hoy vamos a hablar de un tema que últimamente hice un video en mis redes sociales sobre el uso de exchange para la compra de activos digitales. Entonces, específicamente en el P2P, que significa transacciones entre personas. Y en Argentina le habían cerrado las cuentas a una persona por utilizar uno de los exchanges más populares en Latinoamérica. Y ahora este episodio va enfocado justamente sobre el mismo tema, pero a alguien que le pasó exactamente lo mismo, pero en Ecuador. Así que este episodio va a ser muy interesante para la gente que está utilizando activos digitales y para la gente que utiliza exchange a través del P2P, así que te recomiendo que te quedes para este episodio. Pero antes de empezar, vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Así que, Eder, Luis Felipe, un gusto tenerles aquí. Así que bienvenidos al podcast y por favor me gustaría que se presenten tanto Eder como Luis Felipe para que la gente conozca quiénes son y por qué están aquí en este podcast. Juan Sebastián, para mí ha sido un gusto, un placer poder estar en este espacio. Realmente muy contento. Creo que debemos dar más eh, visualización a las personas para que puedan enterarse de todo el mundo que se está creando detrás de las finanzas descentralizadas. Yo soy un emprendedor enfocado en todo lo que tiene que ver en finanzas descentralizadas. Bien, así que ya tienen ahí un poco del background. Tenemos a alguien de la parte legal y alguien que está metido en el tema de criptos aquí. Y bueno, ¿por qué traigo estos dos personajes aquí al podcast? Es porque en los últimos días, las últimas semanas, yo publiqué un video que era muy interesante y es uno de los videos que más vistas ha tenido. Entonces lo tengo aquí, lo pueden ir a ver en mi canal de... Está en WhatsApp, está en YouTube, está en TikTok. Entonces es un video que habla de cómo a esta persona en Argentina le bloquean las cuentas bancarias al utilizar criptomonedas, pero a través de un exchange. Entonces, este exchange, el exchange es una casa de cambio en internet donde es uno de los más famosos en Latinoamérica, se llama Binance. Entonces, esta persona está en Argentina. Vamos a hablar también un poco de diferencias de por qué, por ejemplo, Binance ya tiene una regulación en Argentina, ahí ya tienen, ellos ya pueden conectarse directamente al sistema bancario de Argentina, y en Ecuador ese no es el caso, pero aún así vamos a ver el inconveniente que les llegó a costar porque esta persona en Argentina le bloquean las cuentas. Entonces, en tu caso, Luis Felipe, tu caso fue el mismo, también te llegaron a bloquear cuentas, a pesar que Binance no está integrado ni tiene una regulación abierta en Ecuador, ni todo eso, ni está conectado con los bancos como es en Argentina, pero te llegaron a cerrar las cuentas bancarias. Entonces, en estos días, como vi que era uno de los videos más vistos, mucha gente lo reposteaba, me escribía a preguntar que por qué pasó eso y ese tipo de cosas. Entonces, justo Eder, hace unos meses también anterior me contó, mira, hay un caso parecido en Ecuador. Entonces dije, miren cómo no solo pasa en lugares donde los exchanges ya están regulados, sino pasa también en países donde no están regulados y a ti te cerraron las cuentas. Así que, bueno, ahora va una pregunta para Luis Felipe. Entonces, tú eres el que realiza las transacciones cripto en estas plataformas P2P. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto de aquí? Y no sé si antes habías tenido algún tipo de estos inconvenientes. Bueno, Juan, te comento, yo llevo desde marzo más o menos del 2025, es decir, no llevo ni un año. Entonces, todo esto nace porque voy a hacer un diplomado a El Salvador sobre finanzas descentralizadas. Entonces, parte de los negocios que puedes hacer es poder hacer el tema de peer-to-peer. Ganas una comisión cada vez que vendes o compras el activo, en este caso el USDT. Entonces, producto del estudio, lo pongo en práctica y empiezo a hacer todo el proceso, ¿no? De, oye, vamos a hacer la compra, la venta, vamos a ver. Y en ese proceso, pues, tuve un inconveniente con un primer banco que me dijo no puede hacer retiros, tiene que acercarse a Ventanilla para conversar. Uh -huh. Bueno, tenía todas las cosas en regla, como lo mencionó Eder. Entonces me acerco y entonces le digo qué es lo que había pasado y me dicen es que lo han declarado como una transferencia no válida desde el otro banco emisor. Tuve que ir 3 días, lunes, martes, miércoles. Al tercer día me dijo, bueno, no me han dado ninguna solución. La persona del de me dice, veo que todo está en regla, me pidió que presente el RUC.
la transferencia y me liberaron la cuenta, o sea, pude seguir usando mi cuenta. Ujú. Entonces pensé que era una situación de rutina esto en un primer banco. Pero después pasó que, claro, como tú estás en este negocio, tú lo que buscas es poder comprarlo un poquito más caro o un poquito más barato y venderlo un poquito más caro, ¿no? Entonces, Ujú. es ahí donde tú le ganas. Entonces, siempre estás muy pendiente de la plataforma. Entonces, yo estoy muy pendiente de la plataforma cuando de repente encuentro una muy buena transacción, hago la transferencia, avanzo y dije, bueno, pues genial, contento. Después de los 2 días, ya no podía mover el dinero de la cuenta bancaria. Me comunicaba al banco, este banco no funcionaba de la misma manera, me decía que todo era en línea, todo por correos, pasó más de 28 días, no me liberaban al final presenté todas las pruebas 2, 3 veces y de esa manera me dijeron que no, que al final la única solución era que yo le devuelva el dinero a la persona que estaba reclamando. Entonces yo le decía, ¿bajo qué concepto? No me puedes decir que tengo que devolver porque sí, nada más. Yo hice una transferencia, aquí está la factura, está el RUC, tengo permiso para hacerlo, entonces no entiendo por qué no. Después de todo eso, el banco se mantenía en que no podía resolverlo. Tuve que escalarlo a las redes sociales, después de escalarlo a las redes sociales, alguien se contactó conmigo y al día siguiente me liberó la cuenta. Después de haberme liberado Alguien de la este cuenta, banco. sí, de este banco Ok. en efecto. Y Después de Eder, que ahí hubiera, quiero un paréntesis. ¿Podemos dar nombre de los bancos involucrados o no? eh, yo creo que lo podemos conversar detrás del en vivo. Te puedo comentar un poco lo que son los nombres y todo, dónde pasaron este tipo de situaciones. Después de eso, me liberan la cuenta, puedo mover el dinero, ¿no? Yo ese dinero lo estaba ocupando para comprar un bien, entonces realmente me urgía y Claro. realmente fue un momento un poco estresante. Ujú. Después de que... porque no es que te bloquean el monto que están reclamando, te No, bloquean la cuenta toda la entera. cuenta, claro. Entonces, ajá, entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Como también yo tenía cuentas en Australia, Juan, también lo hice en Australia, cosa que pasa diferente, ¿no? Cosas Ujú. distintas. También me bloquearon un poco la cuenta, pero solo el monto específico, ¿no? Fue mucho más fácil y sencillo resolverlo que en Ecuador. Después de eso, a las 8 horas recibo un correo del parte del banco diciendo que van a cerrar mis cuentas, que tengo aproximadamente 12 días laborales o 18 días laborales, pero que no van a seguir trabajando conmigo. Realmente cerraron mis cuentas y entiendo que es por el tema de los criptoactivos. Ah, es decir, Entonces, o sea, te volvieron a habilitar la cuenta, pero después te dijeron que tienes 8 días, algo así te dijeron, porque saques el dinero que te iban a cerrar la cuenta definitivamente. correcto, la cerraron definitivamente la cuenta, Ya, entonces definitivamente yo pude sacar el dinero. Yo iba a sacar el dinero que necesitaba para comprar el bien, cuando me llega ese correo, pues dije, bueno, ya saco todo sacas el todo. dinero y ya Claro. está, ¿no? Saqué todo el dinero y dije, bueno, ese es el peor de los males en este momento, yo terminé contento. Pero después de eso pasa Ujú. que pasando un mes aproximadamente me llega un correo por parte de Fiscalía. Ok. Entonces, producto de la investigación, ¿qué sucede? Que la persona que hace la transferencia declara que no es una transferencia lícita, por ende pone la demanda en la fiscalía y con esa demanda en la fiscalía habla al banco y el banco es que no es por la razón por la que no me quería liberar la cuenta. Mm. Eh, entonces ahora, hasta que el proceso avanzó, después me tuve que contactar con Eder, contarle la experiencia y ahí fue que procedimos a dar las declaraciones debidas y avanzar en todo el proceso legal. Así que empecemos, Eder, por ti, que me cuentes, que me expliques así brevemente cuál es el caso que estás defendiendo, qué sucedió con este cliente en el tema de P2P de Binance y que tiene a los bancos involucrados. Binance, que libera los USDTs, lo que hace es poner una denuncia en fiscalía, ir con esta denuncia a fiscalía al banco y no decir que la transferencia es ilícita, sino desconocer la transferencia. Es decir, él lo que dice es, yo no hice esa transferencia. Por lo tanto, el banco empieza, así como todos los bancos tienen una estructura o un proceso de revisión, entra un proceso de revisión y tiene que tratar de llegar hasta donde puede el banco y decir, bueno, justifica, le pide la justificación. Y ahí es justamente lo que dice Luis Felipe, y solamente para entrar en precisión. Esto fue muy importante y realmente es un factor clave y determinante a diferencia de los otros casos, que seguramente deben haber muchos, ¿no? En este caso, Luis,
pues él tiene a través de su RUC operando legalmente como actividad registrada por el Servicio de Rentas Internas, la operación en mercados digitales y la operación con activos virtuales y activos digitales. Eso le permitió a él generar una factura por cada transacción, una factura pero a nombre de la persona que realiza la transferencia bancaria. Entonces, evidentemente, el banco comprueba que la transferencia o la transacción se hace de manera correcta con todos los filtros de seguridad, porque para hacer una transferencia hoy en día todos los bancos tienen algunos factores de verificación y de seguridad. Verifica que la transferencia es legítima, que es correcta, y además verifica que existe un sustento o un respaldo documental reglado por la institución o la autoridad competente, ¿no? Entonces, esto es lo que marca la diferencia en el resto de casos, quizás, ¿no? Porque muchas veces creemos que estos temas no están regulados, y sí es verdad, no están regulados del todo, pero si el SRI te da la oportunidad, porque este es un tema también, pues, que hay un área gris, pero si el SRI te da la oportunidad de que tú tengas reglada esta actividad, ¿con qué finalidad? De cobrarte impuestos, ¿verdad? Tú le declaras a las arcas del Estado y le generas una rentabilidad, pero luego resulta que no existe un marco regulatorio completo para que se complemente con el sistema financiero. Y ahí es donde está el área gris, ¿no? Entonces, afortunadamente, él pudo liberar, pudo sacar el dinero, pero después el banco, pues, se reserva los derechos de seguir prestando sus servicios a personas que tengan este tipo de operaciones. Y eso, en definitiva, termina limitando a los usuarios de estas plataformas. Ah, qué interesante. Y justo, mira, ahora tenía otra pregunta después de todo lo que nos acabas de detallar. Entonces vemos de que por más de que no esté vinculado o autorizado o regulado, como es el caso de esta persona que se le cerró la cuenta en Argentina, donde ya puedes desde Binance pasar directamente a cuentas bancarias y eso, vemos que aún así eso no es necesario, pero en Ecuador también se pueden cerrar cuentas bancarias, pero aquí viene ya no tanto por Binance, sino por la denuncia que se pone de parte de esta persona. Entonces, aquí quiero hacer ya un poco más de preguntas ya un poco más legales que nos queda duda. Por ejemplo, es en términos legales, tú como abogado, ¿qué problemas viste? Porque estoy seguro que si fuiste a contactar a otros abogados, a otros estudios jurídicos, no creo que todos tengan un caso de estos, ¿verdad? O sea, es algo nuevo y estoy seguro que muchos de ellos también decían, oye, no sé cómo se hará. Y muchos de ellos estoy seguro que ni siquiera han escuchado el tema de criptoactivos, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo creo que uno de los principales desafíos que enfrenta un abogado cuando tiene un caso de estos es que es un fenómeno relativamente nuevo. Y consulté con muchos colegas y la verdad es que para muchos es un área desconocida. Incluso, Juan Sebastián, muchas veces las autoridades, los bancos, incluso el sistema penal aún están adaptándose para tratar de entender cómo funcionan las operaciones con activos digitales. Entonces, ¿cuál es el desafío? No solamente enfrentarse a un fenómeno nuevo, sino tratar de explicar técnicamente cómo funcionan estas plataformas, demostrar la trazabilidad de las operaciones y evidenciar si la persona investigada actuó de buena fe en un sistema totalmente legítimo. Sí, porque yo creo que hay algo muy importante que hay que destacar. Las criptomonedas no eliminan la trazabilidad. De hecho, muchas veces dejan mucho más rastro que el propio dinero en efectivo. Y eso, pues, obviamente, si tu cliente es una persona que, obviamente, como el caso puntual, no tiene ninguna responsabilidad, es clave para poder demostrar que no termina siendo porque en este caso él está denunciado y aparece en una categorización como sospechoso de un delito, cuando en realidad resulta ser que es una víctima de otro ilícito que forma parte de un sistema de fraude un poco más complejo, ¿no? Y ahora, bueno, Luis Felipe, esta pregunta va para ti. Mira, como dice Eder, yo también lo he dicho en algunos episodios, el tema de las criptomonedas no es que
que no se puede dar trazabilidad. Es mucho más trazable, incluso Bitcoin. Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Porque claro, tú puedes ver una dirección de Bitcoin y no sabes qué persona está atrás, pero puedes ver todas las transacciones que se hacen. A diferencia del sistema bancario, en donde solamente el banco puede ver sus transacciones, mientras que en cualquier blockchain, sean en blockchain públicas o privadas, tú puedes ver las transacciones, a qué hora se hacen y todo ese tipo de cosas. Y Eder también mencionó algo de que, claro, tú aquí eres un afectado, no eres uno de los estafadores de este esquema que parece que es bien grande, porque atrás de eso puede haber mucha más gente y hasta que se vaya descubriendo no sabemos quién más está atrás de eso. Entonces, comparándolo con esta persona en Argentina a la que le cerraron las cuentas, esta persona lo dice abiertamente en el episodio, que le cerraron en el banco francés, creo que se llama en Argentina, pero que después de otros bancos también le cerraron. Entonces fue sistemático. Entonces tú ahora contaste que, claro, sacaste el dinero de este banco que te dijo que te iban a cerrar la cuenta, entonces lo sacaste. No sé si tuviste algún otro problema después yendo a abrir otra cuenta bancaria no sé, en la competencia, o ellos no están al tanto, no hay información que se cruzan entre ellos, ¿o sí? Bueno, si tienen información que se cruzan, pues desconozco, no es mi materia, ¿no? Después de eso, realmente hice un costo-beneficio a nivel personal, ¿no? Oye, lo que gano al mover las operaciones en peer-to-peer versus lo que me costó este pequeño problema o inconveniente, pues tiempo, dinero, el poder, tuve que ir en persona a fiscalía, entonces dejé de hacer el negocio como tal de P2P, entonces no podría decirte si volví a tener otro problema con el tema del banco, sino que yo dejé de hacer las transacciones a modo de negocio. Lo hago a modo de cuando quiero convertir mi dinero cripto, en este caso digital, a dinero físico, lo hago pero ya a nivel personal, ¿no? Entonces, al final considero y hago eco las palabras de Eder, falta algunas regulaciones por falta de conocimiento, por falta de que la autoridad competente pues dé más estructura a todo esto, que realmente pues deja un poco a entrever muchas situaciones. Inclusive, pues dentro de los supuestos, nosotros consideramos una posibilidad donde esto se hace por redes con la intención de estafar. ¿Por qué razón, Juan? Porque como esto es un tema nuevo, desconocido, muchas personas no conocen que pueden ir al SRI a sacar un RUC que les permita elaborar de manera legal a nivel de criptoactivos, ¿no? En este caso se llama manejo de activos virtuales. Entonces, si no haces eso, y tú lo que haces para justificar las transferencias bancarias, que generalmente pasa en el mundo del P2P, es te facturan de arroz, te facturan de maíz, te hacen facturas de otro tipo de situaciones, con la finalidad de justificar sus ingresos en sus cuentas bancarias. Entonces, si ese hubiese sido mi caso, Juan, yo creo que la situación hubiese sido completamente distinta. No hubiera tenido cómo justificar que yo vendí una cantidad en USDT, que son activos virtuales, y que por ende esa transacción se dio, porque si yo hubiera puesto que estoy cobrando esa cantidad de dinero por haber vendido 300 quintales de arroz, un ejemplo, entonces me hubieran dicho, bueno, muéstreme la guía o más información donde envió el arroz, etcétera, ¿no? Entonces me quedaba sin sustento. Y eso le pasó en algunos, te dije, estuve en un diplomado en El Salvador con otras personas, de hecho esta persona es de Santo Domingo, entonces realmente le pasó lo mismo. Él tuvo que decir, ok, le devuelvo el dinero porque no tenía cómo justificar. Entonces, se puede dar una red con la intención de estafar, ¿no? Con la intención de, ok, yo me meto aquí con la intención de que no va a tener cómo justificar la persona y el dinero me va a regresar a mi cuenta en un momento dado, ¿no? Entonces, es un supuesto que manejábamos como una opción que podía darse en toda esta situación. Ok, entonces, ¿no tuviste ningún problema yendo a abrir otra cuenta bancaria en alguna otra institución? No, ya no, bueno, no he ido a abrir otras nuevas, he continuado con las que tengo, y ahí sigo operando. Dada la casualidad que el mismo banco me acaba de ofrecer semanas atrás una tarjeta de crédito con... ¿El banco que te cerró la cuenta? Correcto, sí. Pero nada más, o sea, no he abierto la cuenta ni nada por el estilo. Yo dije, bueno, ya está. Sí, yo te pregunto eso porque comparando con esta persona de Argentina, a ella le fueron cerrando sistemáticamente en todos los bancos. Incluso no eran bancos, sino en Argentina tienen, por ejemplo, Mercado Pago, que es una aplicación para pagar y recibir pagos. También le cerraron ahí.
Y también te preguntaba por el tema de tu RUC, de activos digitales, porque hay muchos bancos que hasta el día de hoy escuchan el tema de activos digitales y se asustan. Entonces, si vas a abrir una cuenta, a veces te piden tu actividad laboral, entonces tú muestras que si es un RUC de activos digitales, entonces no sé si algún banco recibió ya a alguien con un RUC de activos digitales y le abrieron una cuenta bancaria o le pusieron alguna. Les voy a dejar el link del podcast, que es un podcast argentino que se llama Mítico Podcast, en donde tiene muchos invitados. No es un tema solo de criptomonedas, ahí tienen de emprendimientos, de inversores, de directores de empresas, pero hay algunos podcasts que tienen que ver con trading, con activos digitales, y uno de ellos es reciente, creo que lo habían lanzado en diciembre, algo así, de esta persona que le habían cerrado las cuentas. Ella explica también que atrás de eso ha habido una ya una campaña con mucha más gente involucrada para el tema de estafar a través del P2P, y suena parecido al caso que tenemos aquí. Entonces, ahora va una pregunta más enfocada al tema legal para ti, Eder, ya que tú estás involucrado en este tema, y estoy seguro que no va a ser el primero y el único, y de aquí nunca va a haber más, o sea, porque el tema de activos digitales es cada vez a más adopción, a más conocimiento, vemos más videos en redes sociales, entonces estoy seguro que a más abogados les va a tocar pasar por esto. Pero desde tu experiencia, ¿qué fallos ves tú o qué vacíos legales ves actualmente respecto a esto, al tema de exchange, operaciones P2P, y qué cambios regulatorios tú sugerirías? Yo creo que la sociedad va evolucionando mucho más rápido de lo que evoluciona el derecho. Eso creo que es una realidad, ¿no? Y en Ecuador no existe todavía una regulación integral sobre el uso de activos digitales entre particulares. Entonces, esto lo que hace es que provoca zonas grises donde las personas pueden operar de forma lícita, pero al mismo tiempo pueden enfrentarse a interpretaciones distintas, tanto por parte de los bancos como parte de las autoridades. Entonces, más que prohibiciones, yo lo que creería que el país necesita en este tema es claridad normativa, no prohibir. Yo creo que aquí estamos mal acostumbrados, y quienes entiendan de derecho, creo que podrán estar conmigo en este pensamiento. Creo que estamos muy mal acostumbrados a la regulación excesiva, ¿no? Pero entonces yo no creo que deberíamos tener prohibiciones, sino más bien lo que necesitamos es claridad en las normas y educación financiera, tanto para los usuarios como para las instituciones, Juan. ¿Por qué? Porque en realidad, como sucede, por ejemplo, en la parte quiero compararlo con los Airbnbs y lo que pasa con Uber, o con las plataformas de streaming. Es posible que el SRI les cobre impuestos, y estas empresas tengan que declarar impuestos, por ejemplo Uber, pero no están legalmente facultadas para transitar, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que le cobre el Estado impuestos, declare impuestos, regularmente está normado, pero por otro lado no pueden operar, tienen que operar a escondidas, ¿no? Entonces, es más o menos lo que pasa acá, haciendo una analogía un poco exagerada, ¿no? Bueno, yo SRI me interesa cobrar dinero de estas actividades, les hago que facturen y declaren impuestos, pero luego no tengo todo el marco regulatorio para que los bancos tengan la total confianza y la seguridad de que estas personas, que sí existen, que operan de manera legítima, puedan tranquilamente hacerlo y estar conectados al sistema financiero. Ya muchos bancos en Estados Unidos lo han aceptado, y aquí y en muchos otros países también. Ustedes creo que entienden más que yo de ese tema, pero desde la parte legal creo que sí nos hace falta mucho eso, porque pues obviamente, por obvias razones, ¿no?, los bancos se cuidan y se reservan el derecho de poder aceptar a las personas que operan con este tipo de transacciones. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, otro vacío legal en la norma es que estas personas que presentan estas denuncias ni siquiera usan digamos, en un supuesto, ¿no?, ni siquiera usan la figura legal que deberían usar. Porque si tú denuncias a alguien que supuestamente hace esto por estafa, no guarda relación con el tipo penal, porque para la estafa necesita haber
un engaño, necesita haber un ánimos o una voluntad de querer engañar. Y en este caso puntual, por ejemplo, Luis no engañó a nadie, simplemente recibió una solicitud de compra de activos, él lo que hizo fue vender de manera legítima, justifica su transacción, facturó con su actividad y bueno, luego se desencadena todo este problema que ya lo hemos conversado. Entonces esas son cosas que bueno, nos generan áreas grises y aquí estamos aprendiendo de eso y haciéndole frente para que a quienes pasen por esto, pues bueno, poder ir haciendo un grupo interesante y poder solventar este tipo de conflictos. Entonces, para ir terminando, como tú ves, en los países cercanos, en Colombia hay regulación, en Argentina hay regulación, en Panamá, en El Salvador. O sea, no es que no existe, sino, no sé, creo que es falta de interés de los legisladores que no toman esto en serio, pero ya existe, o sea, no hay que inventar nada. En otros continentes también ya está funcionando. En Estados Unidos es el país de este continente en donde ya tienen regulación completamente abierta. Los bancos, los fondos de inversión ya te permiten desde tu propia aplicación bancaria comprar y vender los activos, así que ya existe una guía. No es que se tiene que hacer, sino creo que es más falta de interés de los legisladores en hacerlo. Y para ir terminando me quedan pocas preguntas, entre ellas, por ejemplo, para Luis Felipe. Entonces, como tú viste que fuiste afectado más por el tema de los bancos, porque en tu cuenta de Binance, tus activos, eso nunca pasó nada, no es que también te congelaron los activos en Binance ni nada de eso. Entonces, para evitar este tipo de problemas, como no hay todavía regulación en Ecuador, hay muy pocas opciones disponibles. Entre ellas, por ejemplo, estábamos conversando antes de grabar el tema de criptomonedas de los cajeros Bitcoin, que existen en muchos países. Creo que Estados Unidos es el país que más tiene más de 30,000 cajeros. España es el país europeo que más cajeros tiene, también tiene como 300 o 400 cajeros. Entonces quería preguntarte de tu lado, que tú estás metido en esto, estás estudiando esta maestría, me contaste algo así en El Salvador. ¿Qué otras opciones le ves viables para, por ejemplo, evitar el tema de caer en estas estafas utilizando, en este caso, el P2P de Binance? Claro, Juan. Bueno, yo creo que hay muchas opciones, ¿no? En el mundo cripto que uno va escuchando, ¿no? Y creo que al igual que tú, los que venimos desde la temprana adopción nos hemos encontrado con muchas opciones, ¿no? Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas, ¿no? Generalmente las desventajas a veces vienen en torno a hay una como un desequilibrio, ¿no? Entre pagar menos comisión, pues tienes mayor inseguridad a la hora de poder conseguirlo. Es decir, tú quieres conseguir un USDT más económico, pues entonces probablemente tengas que ir al peer-to-peer, pero tienes el riesgo de que te pase lo que me sucedió, ¿no? Entonces es un riesgo, ¿no? Que dependerá del dinero y la cantidad que tú quieres comprar e empezar a invertir o a empezar a obtener un poco de criptomonedas, ¿no? Versus otras opciones como comprarle directamente al exchange usando tarjetas de crédito. Al inicio no se podía porque los bancos restringían todo. Hay algunos bancos que ya te dejan, hay algunas tarjetas que te dejan, que sin embargo te hacen llamadas, tienen una comisión un poco más grande. Y después lo que conversábamos contigo con el tema de los cajeros, ¿no? Entonces una opción un poco más rápida y sencilla, aquí, bueno, se podría decir el tema de la dificultad sería como el acceso, que no todo el mundo encuentra un cajero de Bitcoin a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no es como un cajero automático de un banco específico aquí en el Ecuador, que generalmente lo encuentras en unos 1 o 2 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, como todavía nos falta mucha adopción, yo creo que esto va a dar pie a que poco a poco esto se empiece a maximizar, como mencionaste. En Estados Unidos ya hay 30,000, en España hay 300, más de 300, entonces yo creo que en Ecuador es importante que podamos ver esta otra alternativa con la finalidad de comprar Bitcoin y criptoactivos, no solamente Bitcoin, sino criptoactivos, que nos permitan entender cómo está funcionando todo el tema de finanzas descentralizadas, todo el tema de finanzas centralizadas, pero enfocadas en una blockchain, ¿no? Entonces el mundo en este momento está cambiando y va a cambiar, como llegó el Internet, a cambiarnos muchos puestos de trabajo, muchas situaciones. El mundo de las finanzas 3.0 en este caso, creo que también lo va a cambiar muchísimo. Hay muchas opciones y aquí hago un llamado hacia el aprendizaje, hacia el poder educarse. Estamos ante, creo yo, millones de oportunidades, hay muchas opciones para poder dedicarse a la vida del mundo cripto, que puedas obtener ciertos réditos.
pero siempre con educación y entendiendo la situación, entendiendo que así como es una etapa temprana, probablemente las regulaciones en el país donde te encuentres, es importante que las analices a la hora de tomar tus decisiones, porque todo en la Ujú. vida es un riesgo-beneficio. Entonces, esa sería como mi respuesta, Juan. Ujú. Y es importante lo que mencionas, el tema de educación, porque justamente este podcast empezó por eso, en la pandemia, con un grupo de amigos que los que ya sabíamos un poco, veníamos minando criptomonedas, ya teníamos un poco más de conocimiento, y en la pandemia que hubo el boom de Bitcoin y todo el mundo empezaba a preguntar y averiguar, entonces creamos un grupo en WhatsApp, en Telegram, no WhatsApp, en Telegram. Y la cantidad de gente que empezaba a entrar a preguntarnos cosas, de ahí nació el podcast como para educar. Y entonces lo que tú haces también aprendiendo en El Salvador sirve para dar a conocer de que este caso, por ejemplo, que se ha cerrado la cuenta bancaria, no es porque se hizo un delito, que tú has sido un delincuente o porque las criptomonedas son malas. De Las acuerdo. cuentas bancarias y los bancos se utilizan normalmente como cualquier otro medio para realizar una estafa, y no es que por eso el banco es el malo, o sea, el banco es un intermediario, es un medio de pago y ya está. Entonces en este caso fue justamente las criptomonedas. Entonces, haciendo alusión a eso, el tema de educación, estoy seguro que Eder también, que no estudiaste tú nada de esto, ni ingeniería de sistemas ni nada, aprendiste muchísimo con este caso. Entonces quiero que Eder, tú me cuentes más bien qué recomendaciones le podrías dar a la gente que quiere utilizar el tema de activos digitales, sea por los exchanges como lo hace Luis Felipe, o sea por otro medio, o si quiere, no sé, evitar cualquier tipo de inconveniente como ha tenido Luis Felipe. Aquí lo más importante es la educación, educación financiera. Muchas veces no sabemos ni cómo funciona el sistema financiero tradicional y luego queremos meternos en un asunto totalmente nuevo. Y yo creo que de ahí, del desconocimiento, porque muchas veces, Juan, los conflictos y los problemas legales no nacen de la ilegalidad, sino de la falta de comprensión y del funcionamiento de estas tecnologías, si se quiere llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo he aprendido un montón, creo que de alguna u otra manera he estado relacionado con personas que entienden mucho del tema y bueno, afortunadamente he podido darle el soporte jurídico necesario, en este caso a Luis, y bueno, y cada día se va aprendiendo más. Entonces, estamos en un mundo hiperglobalizado, en donde, o sea, tenemos también la hipercomunicación, pero solo que no la sabemos aprovechar. Tenemos información así a 2 segundos de nuestro alcance y no la sabemos aprovechar. Entonces, creo yo que si es que no empezamos a aprender de estos temas, nos vamos a ir quedando atrás. Y lo mismo hago énfasis a los colegas del derecho, que hay un área también de oportunidad, hay un nicho en donde es totalmente nuevo y aprender sobre este tema seguramente va a poder ayudarnos a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, sí, la preparación académica, la preparación investigativa, empírica, de experiencia también, es muy importante para esto, ¿no? Perfecto. Y Luis Felipe, ¿tú qué recomendaciones podrías dar a la gente que está metida? Porque debes tener ya conocidos que están en el P2P o gente que está todavía aprendiendo en Bitcoin o en lo que está estudiando en El Salvador. Estoy seguro que muchos de ellos también tienen muchas dudas. ¿Qué recomendación les puedes dar? Bueno, primero que nada, para mi punto de vista, es un mundo increíble, es un mundo muy bonito. El conocer de todo lo que hay detrás, de toda la ingeniería que existe, de todo lo que es la blockchain, de cómo es que funciona un Bitcoin, cómo es que se envía un Bitcoin, todo ese tipo de... Yo entré a este mundo por curioso, ¿no? De esa manera empecé haciéndome preguntas, pero ¿cómo es posible? Que me llevó a otras preguntas, a cuestionarme del sistema financiero, que Ujú. generalmente no lo hacemos, generalmente es con lo que aprendimos a vivir, nos enseñaron y no es cuestionable. Entonces, a las personas que sientan ese pequeño bichito de que les llama la atención de lo que es un criptoactivo, de qué es un Bitcoin, de qué están hablando, mi sugerencia es entrar a averiguar de todas las maneras posibles. Es muy sencillo hoy en día. Antes era un poco más difícil porque no tenías. Hoy en día tienes la inteligencia artificial que te puede dar resúmenes, que te puede dar links, que te puede enviar toda la información detallada y de mejor manera para digerirla, que realmente pues basta que te tengas el interés y que le des rienda suelta a tus preguntas para que puedas resolverlas. Mi sugerencia en términos es que se eduquen, que aprendan,
porque este mundo creo yo que viene a quedarse, como lo hizo el Internet, creo yo que viene a solucionar muchos problemas que tenemos del sistema financiero actual, que nos va a dar otro tipo de libertades y que en ese upgrade que va a generar el sistema financiero, creo que hay muchas oportunidades, que cuando uno entra a las oportunidades en una etapa temprana, hay problemas por resolver, pero también las oportunidades son mucho más grandes que cuando ya están resueltos esos problemas. Esa sería mi recomendación hacia las personas que nos escuchan. Sí, y súper interesante, y quiero agradecerle a los dos. Y lo que ustedes mencionaron es lo que yo casi siempre digo en los episodios, es educación. Yo también llegué a Bitcoin por el tema, porque por ejemplo yo estaba viviendo en Europa y el sistema financiero actual me fallaba muchísimo antes de la pandemia, en 2017, 2018, me fallaba como no tienen idea. Entonces uno siendo de Ecuador, que claro, aquí en estas 4 paredes que se llama Ecuador, tu banco de color amarillo, azul, rojo, el que sea, te funciona, pero sales, ya no vale. Entonces yo como me daba contra la pared todos los días que tenía que utilizar ese dinero allá, y se bloqueaban cuentas. Algunos bancos me decían, claro, la solución es venga el día lunes a la oficina para ayudar. Le digo, pero estoy en Barcelona, ¿cómo me voy el día lunes para que me ayude? Entonces ahí es donde empecé a cuestionarme cómo funciona el sistema financiero actual, y de ahí fui encontrando blockchain, después Bitcoin y todas esas cosas. Y entonces es interesante lo que cuentas, porque yo también he ido a El Salvador. Y ahí ves una economía que es mucho más pequeña que Ecuador. Es un país mucho más pobre que Ecuador. Tiene como 4 millones o 5 millones de habitantes. Y ves comunidades que ya funcionan solamente con pagos utilizando Internet y Bitcoin. O sea, ya no ha llegado ni el banco. Y ellos ya no necesitan un banco. Viven tranquilamente con eso. Y algo que también yo siempre repito en los episodios es autocustodia. Que guarden ustedes sus criptomonedas. Que no los dejen en exchange o en otras plataformas, porque estarían haciendo lo mismo que en un banco, confiando en una tercera persona, y los exchanges son susceptibles a hackeos. En este caso a ti no te bloquearon en el exchange como en este ejemplo de esta persona de Argentina, pero es porque todavía no hay esta regulación o esta conexión entre el exchange y los bancos, porque después puede llegar a pasar eso. Y siempre les digo, intenten conseguir incluso sus activos sin registro, sin KYC, que eso es también con temas de privacidad, que es muy importante. Así que quiero agradecerles, Eder, Luis Felipe. Y para la gente que está interesada en contactarles, en saber más del tema, ¿dónde les pueden encontrar? Claro, primero que nada, Juan, Eder, muchas gracias por su tiempo. Realmente esos espacios siempre los voy a ponderar, son muy importantes. En su momento, cuando uno entró a esta etapa, no existía mucha información, pues tocaba leer más que escuchar. En este momento ya hay esa información que les podemos otorgar, y realmente que le saquen provecho y que averigüen y que se puedan instruir más, sigue siendo mi recomendación. En mi caso, Juan, pues te dejaré mi número de Instagram, mi número de WhatsApp y mi dirección de Instagram para que puedan contactar. Perfecto, les voy a dejar aquí los links también para que puedan contactar tanto a Eder como a Luis Felipe. Y nada, les agradezco y están cordialmente invitados para ver cómo evoluciona este tema, y porque estoy seguro que va a generar mucho interés. Ya digo, uno de los videos de este tema relacionado ha tenido muchísimas vistas en mis redes sociales, así que estoy seguro que también lo va a hacer, porque ya es enfocado netamente a Ecuador. Así que vean, aquí hay un caso verídico de algo que le sucedió parecido a esta persona en Argentina. Así que, de Luis Felipe, muchas gracias y nos vemos próximamente en otro episodio. Así que, amigos, no sé qué les pareció este episodio. Como ven, no importa que un exchange no esté regulado en un país, igual tú puedes operar, pero ven que los problemas de utilizar exchange para el P2P tiene sus riesgos con temas de cuentas bancarias. Así que siempre les he hecho énfasis de conseguir sus activos sin KYC o de forma un poco más manteniendo la privacidad. Y entre ellos quiero dar las gracias a EBTC, que auspicia este podcast. Y recuerden que con el código EBTC tienen un descuento tanto en la compra como en la venta de activos digitales. Así que si quieres ver si un cajero te queda cerca de donde tú estás en Ecuador, puedes entrar a la página web bitcoin.com.es. Así que gracias a EBTC por darnos esta opción de conseguir criptos sin KYC con mucha más privacidad. Y eso ha sido todo por este episodio de Bitcoin y criptos en español. Y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.